Bueno, veremos hoy lesiones de partes blandas. Dentro de estas lesiones de partes blandas tenemos a las heridas. Las heridas son la pérdida de continuidad de la piel. Como podemos ver, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y su función es la de protección. Podemos observar diferentes capas de la piel dada por la epidermis, luego la dermis y por último el tejido celular subcutáneo, donde está bastante vascularizado. Esta herida, que es la pérdida de continuidad de la piel, hay diferentes tipos de heridas, hay distintos tipos de clasificaciones. Nosotros tomaremos la clasificación de la Cruz Roja Argentina y también de la Asociación Internacional AIDER, para que podamos ver de qué forma ustedes pueden ver clasificadas a las heridas. Después veremos la actuación según el grado de gravedad y heridas especiales. ¿Cómo se determinan los factores de gravedad en una herida? Bueno, en una herida pueden estar dadas por dónde está localizada esa herida. Por ejemplo, no es lo mismo que esté localizada en los ojos, en las manos, en los genitales, en el abdomen, tórax y articulaciones, donde es más complicado, a heridas más pequeñas. La extensión de la herida, es decir, cuánto extensa, cuánta superficie corporal se encuentra involucrada en esa herida, donde hay mayor propensión a infecciones, mientras más extensa sea la herida, mayor propensión a infecciones. La profundidad de la herida, que también va a estar dada por las distintas capas que pueda haber atravesado, la contaminación de la misma, que generalmente se da en aquellas heridas que no han sido tratadas 6 horas posteriores a el evento, ¿no? Y es necesario, donde es necesario higienizarlas. Bueno, entonces en función a la carga microbiana, veamos que podemos tener una herida limpia, una herida contaminada, colonizada o infectada. La diferencia es que la limpia no posee microorganismos, las contaminadas sí. En estas contaminadas generalmente hay microorganismos, pero no se multiplican, es decir, que la podemos limpiar. La colonizada ya hay microorganismos que se multiplican y pueden llegar a provocar daño en el sujeto. Por eso es importante el tratamiento con antibióticos, y la herida infectada, donde necesitan tratamientos de antiinflamatorios, y donde podemos ver esa herida que está rojiza, está contaminada, hay dolor y fiebre. Este cuadro, les comparto la fuente de información, es para que ustedes vean todas las etapas en las que puede estar una herida contaminada y cómo esas distintas etapas pueden llegar a provocar un shock si el sujeto no trata bien esa herida, ¿no? Bueno, acá tenemos distintos tipos de heridas, tenemos la herida facial contusa, por ejemplo, otra imagen en donde mostramos una herida cortante nasal, una herida frontal contusa cortante y una amputación. Acá podemos ver y observar bastante bien una herida contaminada, se puede observar cómo está inflamada, rojiza, afiebrada, ¿sí? Tanto en el dedo como en el abdomen. En función a esto, entonces, vamos a clasificar las heridas según la Cruz Roja Argentina, según el objeto que la ocasiona. En el primer caso, donde hay un destornillador, se denomina herida punzante. Fíjense cómo atraviesa las distintas capas. Provocada por un cuchillo, herida cortante; provocada por un destornillador, herida contusa; o por un rallador, abrasiva o lacerada. Acá tenemos las distintas imágenes de lo que podrían ser las heridas ocasionadas por distintos elementos. Después tenemos la clasificación de heridas en función a la profundidad, es decir, heridas superficiales no son tan graves, ya profundas, penetrantes y perforantes son heridas más graves que hay que tratar de diferente modo. Según el grado de contaminación, limpias o sucias. Limpias, menos de 6 horas de evolución, y con más de 6 horas de evolución sin haber hecho la higienización previa, heridas sucias. Después podemos clasificar a las heridas según los mecanismos de acción. Generalmente en algunos lugares pueden llegar a encontrarlas como heridas especiales, provocadas por arma blanca, armas de fuego, objetos, por mordedura de animales,
por un agente químico, como puede ser un ácido o un álcalis, o por un agente térmico, como puede ser la electrocución. Entonces, nos tiene que quedar claro cuándo va a ser una herida leve o una herida grave para saber cómo vamos a actuar en primeros auxilios en cada una de ellas. Entonces, las leves son aquellas que afectan solo las superficies de la piel, en la que interviene, no hay factores específicos de agravamiento de la herida. En cambio, las graves son las que han cursado más de 6 horas sin haber sido higienizadas y que presentan algún factor de agravamiento de la herida. En estas heridas leves lo que tenemos que saber es que vamos a realizar el PAS, vamos a lavarnos las manos antes y después de tratar la herida, utilizaremos guantes en lo posible, lavamos la herida con agua, con jabón blanco o con agua oxigenada, secamos con un elemento que esté limpio y estéril, gasa estéril limpia, podemos colocarla en la herida hacia el exterior, podemos desinfectarla también con clorexidina o povidona yodada, pero en este caso debemos saber que el sujeto no sea alérgico a alguno de estos productos. Podemos cubrir la herida con una gasa estéril. Si sigue o continúa la pérdida de sangre, podemos hacer un vendaje compresivo. Es preciso saber que el agua oxigenada es muy buen hemostático, quiere decir que que detiene las hemorragias y pueden utilizarse para limpiar la herida. El algodón no es muy bueno porque puede dejar filamentos en el interior de la herida y favorece mucho la infección. Las pomadas o cualquier otro producto debemos saber que no sean alérgicos, al igual que la tintura de yodo, y el alcohol puede llegar a quemar los bordes de la herida, por lo tanto no se aconseja su utilización. En cuanto a la actuación de heridas graves, podemos ver que realicen el PAS, que alerten al 911, que controlen la hemorragia ante todo, que no extraigan cuerpos extraños, sobre todo si están clavados o incrustados. Lo que se hace es tratar de evitar el movimiento, no buscan nada dentro de la herida y se coloca un apósito o gasa húmeda, en lo posible estéril, alrededor de la extensión de la herida, a modo de vendaje improvisado para evitar que se mueva el objeto que se encuentre incrustado. Es importante saber que lavar la herida, cambiar el apósito, sobre todo todos los días posteriores al evento o episodio que haya tenido, y evitar la exposición directa al sol de la herida y colocarse la antitetánica. Les comentaba que existe una clasificación a través de AIDER, que es otro organismo internacional, en el cual establece la clasificación como heridas abiertas o heridas cerradas. Las abiertas son aquellas que provocan un desgarro de la piel y son las que son más proclives a las hemorragias externas. Y las heridas cerradas, en donde la afección está dentro del organismo, es decir, ustedes no van a ver una hemorragia externa, pero sí puede haber una hemorragia interna. En las heridas abiertas es importante que utilicemos elementos de protección personal, material estéril, que limpiemos la herida, que lo cubramos con gasa estéril, que utilicemos vendaje y que evaluemos la infección de esa herida. Y en las cerradas es importante que si las cerradas no son tan graves, es decir, que el sujeto no esté inmovilizado, es decir, con un grado de contusión 3, apliquemos la regla mnemotécnica café, que es compresión del lugar, utilización de analgésicos, frío y elevación del miembro. Evalúen un vendaje elástico en caso de necesidad y recuerden vacunar del tétano. Hay ciertos casos especiales, como habíamos nombrado antes, por ejemplo, en esta herida que es penetrante, es importante no extraer el objeto porque eso provocaría una mayor hemorragia. Acarrea algunos casos, por ejemplo, en el caso de que el objeto esté incrustado en el abdomen, si ustedes traen el elemento que lo ocasiona, pueden provocar una evisceración, entonces es posible mayor hemorragia y por eso es que hay que evitar, digamos, extraer el elemento. En las heridas penetrantes de tórax puede haber ruptura de pleura, pérdida de estabilidad de la caja torácica, hay compromiso cardíaco, generalmente pueden escuchar un ruido de la herida que sale de la herida, entonces lo que se puede hacer es
juntar los bordes de la herida durante la expiración, cubrir la herida, sellarla herméticamente, poner en una posición semisentado, no retirar objetos incrustados y tratar de prevenir el shock. Reanimar si se interrumpe la respiración y luego el traslado al centro asistencial. En el caso de una herida de abdomen con evisceración, se colocan los pies de esta forma, con almohadas debajo de las piernas, y se embebe una toalla húmeda, se coloca arriba de las vísceras, no se toca, no se sacan, no se extraen nada, simplemente colocan puede ser toallas limpias, estériles o gasas estériles encima de las vísceras, humedecidas, y luego hacen una especie de vendaje hasta tanto llegue la asistencia médica. Requieren tratamiento quirúrgico, por lo tanto no se les da nada por boca. En el caso de las heridas de proyectiles, lo que tenemos que hacer tanto en proyectil como en perdigones, lo que se hace en ambos casos es, si hay hemorragia, se detiene la hemorragia, y la gravedad va a depender de la cantidad de tejidos que han sido dañados. Se hace el PAS, el protejo alerta socorro, no exploran la herida, la cubren, previenen el shock y trasladan al centro asistencial. En el caso de la amputación, lo que tenemos que hacer es el PAS, también es una situación de emergencia, donde hay una pérdida de alguno de los miembros en consecuencia de un traumatismo. Si ustedes utilizan el torniquete, es importante colocar la hora en la que fue realizado el torniquete para saber desde qué hora ese tejido está sin circulación y sin oxígeno. Entonces, controlamos la hemorragia mediante un torniquete, buscamos el elemento que ha sido amputado, lo colocamos en una bolsita y esa bolsa la colocamos en un balde con hielo. No el hielo directo, sino el miembro o el dedo o lo que haya sido amputado dentro de la bolsa, y la bolsa dentro de un balde con hielo, ¿sí? En el caso de la mordedura de animales, es importante saber que también es una situación de emergencia, y la gravedad va a depender de la zona o de localización de la mordedura. Puede ser desde raspones, rasguños, cortes, hasta heridas profundas con riesgo de infección. Y estos animales pueden ser tanto el perro, el gato, como los murciélagos. Siempre hay que acudir al centro asistencial, siempre limpiar el agua con agua y jabón, detener la hemorrágica con un apósito estéril, cubrir con gasa y apósito, trasladar al centro asistencial, tener al animal observado durante 10 días y hacer la denuncia al departamento de zoonosis. Bueno, acá he hecho a modo de resumen qué es lo que serían las heridas leves y graves. Recuerden la diferencia, las leves generalmente son más superficiales, con menos de 6 horas de producida el accidente, y las heridas graves son las que hace más de 6 horas de provocado el accidente, que no han sido tratadas, afectan las capas internas de la piel, afectan los órganos internos, hay hemorragia, se localizan en manos, hojas, boca, generalmente son extensas, pueden estar sucias o contener elementos o cuerpos extraños. Entonces la actuación va a ser distinta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.